A ver, cuando uno piensa en el Partenón, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Seguramente unas ruinas majestuosas, ¿verdad? Pero esa es solo una foto, un instante en su larguísima vida. La historia real es la de un sobreviviente. Piénsenlo, es un edificio con una biografía increíblemente dramática que abarca 2500 años de triunfos, de transformaciones y sí, también de tragedias. Entonces, para desentrañar esta historia, vamos a dividirla en 4 capítulos clave. Primero, cómo nació siendo un ícono de la Edad de Oro. Luego, nos meteremos con sus secretos de diseño, esa armonía que parece perfecta. Después, su historia como sobreviviente, que es, bastante movida. Y por último, vamos a ver qué significa hoy, cuál es su legado. Bueno, arranquemos por el comienzo, como debe ser. Nuestra historia nos transporta al siglo V a.C., en pleno apogeo de Atenas, su Edad de Oro. Ahí es donde nace esta obra maestra. Y fíjense qué interesante, el propio nombre ya nos da una pista enorme sobre su propósito original. Partenón, del griego Pártenos, significa de la Virgen o de la doncella. Era ni más ni menos la casa de la diosa patrona de la ciudad, Atenea Pártenos. Miren, el Partenón literalmente renace de las cenizas. Unos 30 años antes de su construcción, el templo que estaba ahí, el pre-Partenón, fue dañado por el ejército persa. Pero luego Atenas se vuelve superpoderosa. En el 454 a.C. mueven el tesoro de la Liga de Delos, que era una alianza militar, a la ciudad. Y con esa inmensa cantidad de dinero, el gran estadista Pericles dice: vamos a construir algo grandioso. Y así, en el 447 a.C., arranca la obra. Y lo más increíble es que la estructura principal estuvo lista en solo 9 años. ¡9 años! Y claro, para una obra de esta magnitud, se necesitaba un verdadero Dream Team. A la cabeza, como el gran patrocinador, estaba Pericles. Pero el diseño corrió a cargo de los arquitectos Ictino y Calícrates. Y para supervisar toda la parte artística, el legendario escultor Fidias. Todo esto construido con el deslumbrante mármol blanco del Monte Pentélico. Ahora pasemos a la parte que es, para mí, fascinante. Porque el Partenón no es solo un edificio imponente, no. Es una verdadera maravilla de la ingeniería, casi una obra de magia, diseñada para engañar a nuestros ojos y alcanzar una perfección visual que es casi imposible. Y la pregunta es esta: ¿cómo se logra que una estructura tan gigantesca se vea perfectamente recta? Porque los griegos sabían algo clave: nuestro ojo nos engaña. En un edificio de esta escala, las líneas que son realmente rectas, desde lejos se ven torcidas, como si se cayeran. Ese era el desafío. Y su solución fue una genialidad, totalmente contraintuitiva. Para que el edificio pareciera perfecto, con líneas rectas y simétricas, tuvieron que construirlo con imperfecciones intencionadas. O sea, lo construyeron deliberadamente curvo. Y aquí es donde entra la magia, los trucos arquitectónicos. Por ejemplo, las columnas no son rectas, se ensanchan un poquito en el centro. Eso se llama énfasis, para que se vean rectas. La plataforma sobre la que se asienta todo, el estilóbato, está curvada hacia arriba en el centro, hasta 11 centímetros. Las columnas de las esquinas son un poco más gruesas, para que no se vean más delgadas por el efecto de la luz. Y, para rematar, todas las columnas exteriores están inclinadas un poquito hacia adentro. Todo es una ilusión óptica calculada. Y nada de esto fue al azar, por supuesto. Toda esta armonía visual es el resultado de una geometría súper sofisticada. De hecho, el diseño entero se basa en una proporción matemática de 9:4. Esa proporción define el largo, el ancho y la altura. Una comprensión de la percepción humana que es sencillamente asombrosa. Ok, ya vimos cómo nació. Durante casi un milenio, el Partenón fue el templo de Atenea. Pero, como sabemos, la historia sigue su curso. Y la vida de este edificio estaba a punto de dar unos giros, bastante dramáticos y a menudo muy violentos. Y es que el Partenón ha tenido muchas vidas. A lo largo de los siglos, los imperios que iban y venían por Atenas lo transformaron por completo. Empezó como templo griego, claro. Luego, alrededor del siglo VI, se convirtió en una iglesia cristiana.
Siglos después, con la llegada de los otomanos, pasó a ser una mezquita. Y finalmente, su uso más trágico, un depósito militar de municiones. De todos esos cambios, de todas esas vidas, hay un año que marca el momento más devastador de su historia. Un solo año, 1687. En ese año, Atenas estaba sitiada por los venecianos. Los otomanos, que controlaban la ciudad, usaron el Partenón como polvorín, o sea, guardaron ahí toda la pólvora. ¿Qué pasó? Una bala de cañón veneciana dio en el blanco. La explosión fue catastrófica. Voló el techo, destrozó las paredes. En un solo instante, el edificio que había resistido más de 2000 años recibió su herida más profunda y mortal. Y uno pensaría que después de eso ya no podía pasarle nada peor, ¿no? Pues no, el daño continuó. A principios del siglo XIX, un diplomático británico, Lord Elgin, consiguió permiso de las autoridades otomanas de la época y se llevó una gran parte de las esculturas que habían sobrevivido. Así, el monumento fue despojado de gran parte de su arte. Y todo esto nos trae al último capítulo de esta biografía, al Partenón de hoy. Un edificio que no solo es un símbolo del patrimonio mundial, sino también el centro de un debate moderno y muy intenso. Porque la extracción de esas esculturas, que hoy se conocen como los mármoles del Partenón, encendió una pregunta que sigue vigente y que es muy, muy compleja. ¿A quién le pertenece la historia de una nación? Y es un debate con argumentos sólidos de ambos lados. El Museo Británico, donde están hoy las esculturas, sostiene que las preservaron de un daño mayor y que ahora son parte de una colección de patrimonio mundial accesible para todos. Por otro lado, Grecia argumenta que esas esculturas son una parte integral, inseparable, de un monumento que todavía existe y que fueron tomadas sin el consentimiento legítimo del pueblo griego. A pesar de todo, desde que Grecia se independizó, ha habido un esfuerzo enorme que ha pasado de generación en generación para cuidar lo que queda. En 1975 se creó un comité especial para restaurar la Acrópolis. Luego, en el 87, todo el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y hasta el día de hoy, el trabajo de restauración continúa. Es un trabajo súper meticuloso, corrigiendo errores antiguos y usando materiales modernos, como el titanio, para asegurar su estabilidad. Pero, ¿cómo se restaura algo así? Los expertos de hoy enfrentan un desafío enorme. Se guían por una idea muy poderosa. Como dijo el teórico Cesare Brandi, un monumento nos llega a través de la historia, y cualquier cosa que hagamos no debe borrar esa historia. Es decir, no debe borrar el paso del tiempo. Las cicatrices también son parte de la biografía. Al final, la historia del Partenón, que sigue escribiéndose, nos deja con una gran pregunta. No es solo sobre piedras antiguas, es sobre cómo cuidamos nuestro pasado, cómo contamos estas historias complejas. Nos deja pensando, ¿cómo podemos preservar mejor esta increíble historia escrita en piedra para los que vienen después? El próximo capítulo, en realidad, depende de nosotros.